Ok, ahora sí. Vamos entonces a esta segunda etapa y final que está relacionada con la resolución, ahora solamente ejercicios relacionados con punto rocío y burbuja. Yo antes adelanté un poquito respecto a las ecuaciones que vamos a utilizar, que ya hicimos la deducción, así que simplemente ahora aplicamos cada una de las ecuaciones que hicimos la deducción en, en la fase anterior. Bueno, dando lectura, dice, determina el punto rocío y burbuja a 70 grados Celsius de una mezcla binaria de 40% metanol y el resto de agua. La primera observación es que es binaria, por lo tanto, incluso podría estar de más decir el resto de agua, porque tiene que ser el resto de agua, no hay otra, si es binaria. Entonces sé inmediatamente que el de el restante, que es el 60% restante, es de agua. Respecto a mezclas binarias, no necesariamente siempre va a ser 50-50, o sea, 50% y 50%, como en este caso. Entonces, si es que no hay información en composiciones, que va por ahí la tarea, uno tiene que darse ciertas composiciones para poder resolver, o si no, no puede resolver este tipo de cálculos. Necesita o requiere necesariamente las composiciones para poder resolver este tipo de puntos de rocío y de burbuja. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es poner los datos, los componentes, componentes. Aquí ponemos componente 1, que es el más volátil, metanol, y luego el componente 2, que es agua. Vamos a copiar las constantes A, B, C, y las constantes en este caso es 16,5725, el otro sería 3626,55, menos 34,29. Luego el otro, vamos a anotarlo enseguida, que serían 16,2886, luego 3816,44, menos 46,3. Esos son los datos que están entregados en la ejercitación. Así que simplemente lo que hicimos acá fue copiar los datos que están entregados. Ahora vamos a hacer aquí un espacio para marcar diferencia, que de aquí en adelante van a ser cálculos y aquí son datos. En realidad faltan datos más acá. X su Y su Y. ¿Por qué pongo X su Y su Y? Porque fíjense, acá dice punto rocío burbuja. Entonces, para cuando calcule rocío, si se recuerdan, aquí estamos viendo, rocío significa que aparece la primera burbuja. Aquí está, perdón. Cuando aparece la primera burbuja es punto burbuja. Por acá está el rocío. Cuando aparece la primera gota, esto es rocío, significa que se conoce la composición I. Por lo tanto, ese 40% yo asumo que va a ser I. Y para el otro caso, cuando estoy calculando la primera burbuja, o sea, punto burbuja, la composición que me están dando, asumo que es X. Por lo tanto, por eso es que en esta parte se pone XI. Depende lo que esté calculando. Si me voy por rocío, si me voy por burbuja, voy a ocupar indistintamente el mismo valor 40 para calcular rocío y burbuja. Por eso es XI. Quizás la vamos a dejar más clarita porque a lo mejor se puede prestar para confusión. Y la vamos a dejar súper claro que vamos a partir con burbuja porque vamos a considerar que se conoce la composición en el líquido, por lo tanto lo que se conoce es la composición X, que es composición en el líquido. Lo primero entonces, aquí viene ya la parte de cálculos, es determinar la presión de vapor su I, la presión de vapor del componente 1, presión de vapor del componente 2. En el caso del cálculo, va a estar siempre en función del... Ay, ¿qué pasó? Cálculo. ¿Perdón? ¿Consulta?
Sí. estos valores, los 16,5725, los 3600, ¿esos son pesos molares o, o expresión? ¿O qué está dado eso? Esos son datos obtenidos de lo que se conocen como los datos de las constantes de Antoine y son colectados de fuentes formales, por ejemplo, del Perry, del Manual del Ingeniero Químico. Ahí uno puede obtener esas constantes. O sea, son datos. Son datos. Ok, Estos gracias. datos, estos datos se obtuvieron en forma empírica, o sea, hubo una persona que se encargó de ir determinando cuál es la temperatura a distintos valores de presión, cuál es la temperatura de ebullición, modificando presión, o al revés, a partir de una presión constante, viendo a qué temperatura iba ebulliendo, y con eso hizo una regresión de tipo logarítmica y llegó a esas constantes. O sea, son resultados Gracias, empíricos. profe. Vale. Sí. Ya, entonces son adimensionales, ¿sí? Pero hasta por ahí nomás, porque si se dan cuenta, va a cambiar el número dependiendo del tipo de unidad de medida que tengamos acá. O sea, si es Celsius, claramente A, B y C no va a ser igual. Aquí yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, la unidad de medida del C, para poder sumar, el C tiene que estar en grados Celsius, ¿sí? Y estos deberían estar en pero bueno, pero, no forma parte de la asignatura, pero se ponen adimensionales, pero no son ni tan adimensionales. Ok, avanzamos entonces. A partir de esta ecuación, entonces, que la vamos a bautizar acá, esta ecuación le vamos a poner ecuación 1 para este ejercicio. Yo sé que ya tiene otro número, pero para ser más claro aquí con este ejercicio en la mano, mirando inmediatamente la ecuación, la vamos a bautizar como ecuación 1. Entonces, la presión de vapor la vamos a calcular con la ecuación 1. Eso es. Entonces, con esta ecuación que está acá, vamos a dar paso al cálculo de la presión. Nótese que depende de temperatura, por lo tanto me falta un dato aquí. Entonces tengo que poner temperatura, y la temperatura, de acuerdo a la expresión, fíjense el detalle. Aquí aparece la constante o la ecuación de Antoine. Primero señala que se utiliza logaritmo natural, que la presión se mide en kilopascal y que la temperatura se mide en Kelvin. Por lo tanto, ese 70 grados Celsius claramente lo tengo que pasar a Kelvin para poder calcular presión de vapor, y la presión de vapor calculada me va a dar en kilopascal. Eso es un poco la forma de ir leyendo esto. Entonces, la temperatura, inmediatamente dejo claro que la voy a poner en Kelvin. Por lo tanto, serían 70 más 273,16, dependiendo de los autores, puede ser 15, pero dejémoslo en 16. Entonces ahí tenemos la temperatura en Kelvin, 343, ya está fija. Ahora sí podemos calcular todo, porque tenemos A, B, C, la temperatura, por lo tanto estamos en condiciones de poder calcular sin ninguna dificultad cada una de las presiones de vapor. Y eso vamos a hacer entonces. De acuerdo a la expresión de la ecuación 1, sería la exponencial. La exponencial de A menos, sí, menos B, que sería esa, dividido por la temperatura, que podría fijarla para que después la cambie completa. La fijo. La temperatura más C, que sería S. Cierro, doble paréntesis. Y ahí tendríamos la temperatura en presión de vapor. Nótese que esta presión de vapor está en kilopascal. En kilopascal. Y esto mismo habría que hacer hacia abajo. Y eso sería, déjenme chequear si hizo bien el trabajo. Sería la exponencial de C80, que está bien, A menos B, que sería el D80, ¿correcto? Y eso dividido por, está bien, T, que está bien esa misma, más E80, que sería esta. Está correcto. Está bien calculada entonces. Ahí tendríamos entonces los valores obtenidos para el cálculo de la presión de vapor del componente 1
y presión de vapor del componente 2. Dado que estas presiones no son de tipo de mucha precisión, uno podría dejarlas perfectamente en una, máximo 2 cifras significativas. La vamos a dejar expresado en una cifra, pero incluso hasta ninguna. Dejémoslo ahí. Hasta el momento, entonces, lo que hicimos fue calcular presión de vapor 1. Entonces, lo podemos notar, el paso 1 fue evaluar, o mejor poner más rápido, cálculo de PB sub I. Eso fue lo que hicimos. ¿A través de qué? Con ecuación 1. Con ecuación 1. Es cálculo. Cálculo. Bueno, es cálculo. Ahí es un cálculo. Ahí. Es que está muy chico esta pintura aquí. Ya. Cálculo de presión de vapor sub I con ecuación 1. Con esta ecuación calculé la presión de vapor 1 y la presión de vapor 2. O sea, presión de vapor del metanol y presión de vapor del agua, 31 y 125. Lo que sigue a continuación es, dado que tengo la presión de vapor 1, que la acabo de calcular, la presión de vapor 2, que la acabo de calcular, lo único que me resta es multiplicar por la composición, que fíjense que es dato. Sé que el primero, 40% de metanol, por lo tanto esto es 40%, y este necesariamente tiene que restar a la unidad, o sea, 60%. Entonces ahora calculo punto de burbuja. P2, entonces, cálculo de punto de burbuja. ¿Con qué ecuación? Le vamos a poner ecuación 2. Con ecuación 2. Entonces, con la ecuación 2 voy a calcular el punto de burbuja. Ecuación 2. ¿Por qué la ecuación 2? Por toda la deducción que hicimos en la primera parte de la clase, que explicamos con lujo de detalle por qué llegamos a esa expresión que ahí aparece. Un poco para ordenar nomás acá, voy a dejarlos encerrados para ir leyendo mejor los datos nomás. Ahí está. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es calcular punto burbuja. Entonces sería igual a más la presión de vapor 1 multiplicado por su respectiva composición más la presión de vapor 2 multiplicado por su respectiva composición. Y ahí tenemos entonces la presión de vapor. O sea, la presión del sistema, que en este caso nos da en kilopascal. Y podemos nuevamente restar cifras significativas. Quedamos perfectamente contentos con esa, o incluso sin cifras, 69 kilopascal. Esa vendría siendo la presión de burbuja. Punto burbuja, entonces, el punto de burbuja es de 69 kilopascal. Fin del ejercicio. No hay nada más que hacer acá porque es lo que se pedía. Determine la presión a la cual se produce la primera burbuja. Lo que podríamos hacer ahora es determinar cuál es la composición de esa primera burbuja. Y para eso uno podría hacer una expresión de presión de vapor 1 multiplicado por X1 va a ser igual a la presión del sistema por I1. La única incógnita que tenemos es el I, porque todo esto lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación 3. Entonces, de ecuación 3 se despeja la composición de la primera burbuja. Entonces tendría I1 va a ser igual a, si me van siguiendo acá, de esta ecuación 3, voy a despejar I1. Si se dan cuenta, aparece presión de vapor 1 multiplicado por X1 dividido por la presión del sistema, que es la presión de burbuja, la punto burbuja, que ahí aparece. Entonces, ahora lo que calculo es presión de vapor 1 multiplicado por su composición, y esto dividido por la presión que acabo de calcular. Y ahí está. Entonces, la composición de la primera burbuja tiene un 72%, en realidad un 73%, porque si esto lo dijimos cifras significativas al mínimo,
73% es de metanol, la primera burbuja. ¿Cuánto es de agua? ¿Cuánto será de agua? Lo restante para llegar al 1. Correcto, exacto. Uy, veía una sola persona en clase y no, pues son 31. Ah, me asusté. Ya, vale. Gracias por responder. Entonces sería lo que hay que, lo que falta para llegar a 1. Entonces sería más 1 menos el porcentaje, no sé qué pasó aquí, más 1 menos eso, 27%. Entonces puedo decir que la primera burbuja tiene 73% de metanol y el resto es de agua. Algunas luces para poder resolver el ejercicio que queda de tarea es darse estas composiciones, porque para la tarea no es un dato la composición, por lo tanto yo me tengo que dar datos para poder resolver el ejercicio que está planteado como ejercicio de aplicación para los que les toca hacer esta tarea. En este caso, los ejercicios son 2 ejercicios, por lo tanto, lo tienen que hacer todos los grupos porque son ejercicios digamos que no son rápidos ni cortos, por lo tanto, llegar a complejidades distintas es muy complejo. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es ocupar los mismos ejercicios para los 4 grupos que les toca hacer la tarea. Sí, hay algunas diferencias porque, por ejemplo, no sé, hay un ejercicio que señala, realice una gráfica XP de una mezcla binaria a elección. Entonces, a elección significa, significa eso, pues a elección. O sea, aquí tiene varios para elegir, por lo tanto, sería muy raro que justo a un grupo se le ocurre el agua y tolueno, o tolueno y benceno, y al otro grupo también tolueno y benceno, entonces va a ser fácil darse cuenta si hay una copia ahí. Por lo tanto, efectivamente el mismo trabajo, el mismo ejercicio, pero los componentes claramente no van a tener que ser los mismos, porque si no, ahí uno se da cuenta inmediatamente que hay una copia. Por lo tanto, hay que trabajar con los que aparecen aquí, o podrían eventualmente ustedes conseguirse otros compuestos, porque aquí esto es un extracto, no es que estos sean los únicos, son muchos más los que presento. Yo, por temas de espacio, solamente puse un extracto de la tabla, porque esta tabla es bastante extensa. Incluso también sería bien visto que a lo mejor no necesariamente se consiguieran en esta misma tabla, estos mismos datos, y a lo mejor se consideran constantes como logaritmos en base 10, y a lo mejor no en Kelvin, sino que en grados Celsius, esto a lo mejor en PSI, y eso ya da cuenta que en realidad hicieron un trabajo distinto, por lo menos en la pesquisa de los datos. Así que no deberían ser iguales los resultados del trabajo que se está entregando. Ya, entonces, lo que habría que hacer entonces ahora es calcular punto de rocío. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta de cómo avanzamos con el cálculo del punto de burbuja? Si se dieron cuenta, el paso 1 es trivial porque como se conoce la temperatura, simplemente evalúo presión de vapor, fin, se acabó, obtuve presión de vapor 1 y 2, y luego reemplazo en esta expresión, que es la expresión del punto de burbuja, fin del ejercicio. Ahora vamos a proceder a calcular punto de rocío. Entonces, los pasos son los mismos. Nosotros ya hicimos la evaluación de la presión de vapor, así que ese paso me lo salto y voy directo entonces al cálculo de punto de rocío. Entonces, el cálculo del punto de rocío está expresado a través de esta ecuación. Voy a poner ecuación 4. La ecuación 4 es la de rocío, que dedujimos en la primera parte de la clase. Lo que hacemos ahora entonces... ¿Sí? Profe, una pregunta, sí, Sí, por perdón. favor.
yo podría, por ejemplo, deducir que si, por ejemplo, el metanol tiene un 73%, o sea, la primera burbuja tiene un 73% de metanol, yo podría deducir, por ejemplo, que el metanol ebulle antes que el agua en ese sentido. Sí, claro que sí, pues. Es más volátil que el agua. De hecho, su presión de vapor ahí la puedes ver, es bastante más alta que la del agua. Esto nos da luz inmediatamente que este es más volátil que este. O sea, Ujú. mientras la presión de vapor sea superior, me doy cuenta que es más volátil. De hecho, hay algo que se conoce en destilación, que seguramente lo van a ver en procesos 2, que cuando yo hago el cociente entre este y el menos volátil, si el cociente, el alfa, que es el coeficiente de volatilidad, es mayor a 1, significa que hay una buena posibilidad de separar. Aquí es 4, o sea, fabuloso. O sea, se puede separar sin ninguna dificultad, con una destilación simple ya va a poder estar separando este metanol del agua. Y eso es por el coeficiente alfa, que es el cociente entre el más volátil y el menos volátil. Entonces, gracias por la pregunta porque nos permite por lo menos esclarecer de que mientras la presión de vapor sea más alta, eso significa que es más volátil. Mientras la presión de vapor es más baja, significa que es menos volátil. Y ahí tenemos el Ujú. caso del metanol, más volátil que el agua. Fíjese Perfecto, entonces, gracias, profe. cuando el alfa, por ejemplo, supongamos, el alfa es igual a 1.1, esa es una mezcla que está al límite. Va a ser complicado separarla, no digo que sea imposible, pero va a ser complicado. Está casi en el azeótropo, que significa que las composiciones, o sea, no las composiciones, las presiones de vapores son iguales, por lo tanto, cuando llegue a la temperatura de saturación, van las dos en forma simultánea a estar finalmente ebulliendo, por lo tanto no me va a permitir separarlas. Aquí uno se puede dar cuenta que está saliendo prácticamente puro metanol, el resto es de agua, es muy poco. Por lo tanto, va a ser fácil o sencillo poder hacer esta separación. Profe, ¿Sí? una consulta, el rocío, a lo que mencionó usted, ¿es diferente a lo que uno conoce por condensación o no? Por las fórmulas de la condensación y todo lo demás. No, son equivalentes, pues de hecho cuando uno hace estas operaciones unitarias en la parte superior, los condensadores, lo que hacen es forzar que aparezca la primera gota. Entonces suben puros vapores, comienzan a ascender estos vapores, se ponen en contacto con una superficie fría y esto hace que se provoque inmediatamente la caída de, o se transforme este vapor en líquido y se capturan en los condensadores. Por lo tanto, Ok, claro, en pero la parte superior estamos con rocío. Sí, tienen relación. gracias, profe. Bien, ahora avanzamos entonces con punto de rocío. Con la ecuación, bueno, aquí voy a poner porque tal como puse aquí, punto cálculo, punto burbuja, cálculo, punto rocío, con ecuación 4. Con la ecuación 4 calculo el punto rocío. El punto rocío, entonces ahora nuevamente fácil porque simplemente evalúo. Tengo todo. Está la composición. Ahora la composición, a eso me refería yo, se dan cuenta, ocupo la misma. Porque ahora se supone que cuando yo traspaso toda la fase vapor, la composición se mantiene. O sea, el 40% que antes estaba en líquido y ahora pasa todo a la fase vapor, sigue siendo 40%. ¿Sí? Ese es el concepto. Por eso es que aquí no quise poner X u Y para no confundir, pero aquí ya que lo tienen claro, ahora perfectamente puedo llegar a eso y explicar por qué en realidad son lo mismo, porque cuando traspaso toda la fase líquida a la fase vapor, la composición llega a 40% vapor, 60% vapor. Y si paso de la zona de vapor a todo líquido, voy a llegar a 40% líquido de metanol y 60% de agua. Eso es. Bueno, pero ahora, como estamos calculando punto de rocío, el dato conocido es el I, que es ese, 0,4 y 0,6. Por lo tanto, procedo, sería 1 dividido por, abre paréntesis, I1, que sería S, dividido por la presión de vapor 1, más el I2 dividido por la presión de vapor 2. Y eso nos daría, creo que ahí vamos bien, sí, presión de vapor. Si queremos llegar a lo básico, 45
kilopascal. Ese sería entonces el resultado, 45 kilopascal. 45 kilopascal. Quizás mejor ponerlo acá porque como queda tan alejado. Presión de rocío. Esto es kilopascal. Expresado en kilopascal la presión. Eso es. Ahí queda mejor porque queda mucho más claro. Entonces la presión, fíjense entonces, a temperatura constante, el punto de rocío se expresa en términos de presión. Y al revés, pues después cuando yo estoy a presión constante, el punto rocío va a ser expresado en términos de temperatura. Pero en este caso, como la temperatura es constante, el punto rocío lo expreso en términos de presión, al igual que el punto de burbuja, que también lo dejé en términos de presión. Y aquí va a ser consecuente, también lo voy a dejar con mejor kilopascal. Ahí sí. Y este lo dejo acá, 69 kilopascal. Ahí queda clarito. Bueno. Sí, ahí está. Bueno, ahí entonces tenemos punto de rocío, donde aparece la primera burbuja, perdón, la primera gota, traspasa después a la zona de vapor, donde está a 69 kilos. Entonces, si se dan cuenta aquí, mientras yo empiezo a aumentar la presión, porque aquí está aumentando la presión, voy llegando al punto burbuja, o disminuyo, llego al punto rocío. Eso es lo que ahí está representado en esta ecuación que ahí aparece. Resultados de la ecuación en realidad. Y eso es todo. No hay nada más que hacer aquí con relación a lo que es el punto de rocío y burbuja a temperatura constante. ¿Ayuda para la tarea? Sí, porque en la tarea lo que ustedes van a tener que hacer es graficar lo que es función X con P. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Profe, consulta, cuando es el punto rocío, ¿también se pide calcular la composición de la primera gota? Claro, uno debería ser capaz, y el método sería lo mismo. O sea, ocupo esta misma expresión, pero ahora en vez de despejar el Y, despejo el X. La presión de vapor es dato, la presión ahora es la presión del rocío, y el I es la fracción molar, que en este caso está acá, ahora este es I, la única incógnita que te queda es el X, y de ahí despejas el X. Y ahí te da la composición de la primera gota, ¿correcto? Sí. En términos muy generales, cuando se trabaja con esto, uno puede hablar de la primera gota que aparece o de la última gota que queda. Las dos son equivalentes. Las dos tienen la misma composición. Y por el tema burbuja también. Puedo hablar de la primera burbuja que aparece o la última burbuja que queda. Las dos tienen la misma composición. O sea que encuentra una, ya encontró la otra. Bueno, les decía yo, ayuda para la tarea. Lo que se pide en la tarea es lograr una gráfica que represente, se llama concentración contra P. ¿Por qué? Porque como la temperatura aquí es constante, la concentración es la que va a ir variando contra la presión. La presión es la que varía. Por lo tanto, uno se tiene que ir dando distintas composiciones. Entonces puede construir una tablita con composición 0, si lo hacemos para el componente 1, por ejemplo, componente 1, 0. Luego le pone, no sé, 0,1, 0,2, hasta llegar a 1, 100% componente 1. Y ahí va a ir teniendo entonces distintas presiones. Y esas presiones son las que va a graficar después. Ese es el gráfico de concentración con P. Y se da cuenta la forma que tiene esa gráfica. Eso es lo que habría que hacer. Lo mismo que hicimos acá, pero ahora hay que darse valores de composición. ¿Cómo lo logro hacer? A través del mismo mecanismo que hicimos recién. Pero aquí, insisto, hay que darse composiciones para finalmente ir construyendo cada uno de estos valores para hacer la gráfica. Ok, veamos entonces el otro ejercicio que sería a presión constante. Lo mismo, pero esto se complica solamente porque ahora hay que tantear, no es directo, porque aquí está esa presión constante. Entonces lo estamos haciendo con otros dos componentes y la anterior estaba en
en Kelvin, kilopascal, y este está en Celsius, kilopascal. Vean, entonces, fíjense, aquí hay otro autor, porque está ocupando constantes en kilopascal y en grados Celsius la temperatura. Así que aquí no hay que llevar a Kelvin, porque aquí está establecido en grados Celsius. A esto yo me refiero con que hay que ser cuidadoso al momento de conseguirse las constantes. Debe conseguirse además cuál es la ecuación y además cuáles son las unidades de medida asociadas a presión y temperatura. Nótese que aquí ya cambió. Pasó de Kelvin y este pasó a Celsius. Hay otros casos, insisto, que incluso aquí lo pueden encontrar en grados Fahrenheit, en Rankine, en PSI, milímetros de mercurio, hay de todo. Bueno, aquí tendríamos que partir trabajando de la misma manera. Y lo primero sería poner los componentes. Este sería el componente 1. Y sería acetonitrilo. Acetonitrilo. Esto quedó bien chico, parece. Creo que por ahí está mejor. 170. Sí, ahí creo que está mejor. Acetonitrilo. El 2 sería el componente nitrometano. Nitrometano. Luego las constantes A, B, C, leídas desde tabla, siempre van a ser datos, no hay posibilidades que no sean datos, son datos. Y aquí sería 14,2724, 2724. El otro es 2945,47. Este es otro error también, que habitualmente ocurre que algunos entienden que esto es 2, y no, pues esto es 2945,47. Porque hay veces que hay textos que trabajan con coma por acá y puntos por ahí. Entonces eso puede generar confusión. Y obviamente llega a resultados que no tienen nada que ver con la realidad respecto a puntos de rocío y burbuja. Luego viene 14,2043. Luego 2972,64 y 209. Fíjense los valores de C. Aquí están negativos y aquí están positivos. Por lo tanto, claro que afecta el tener dimensiones distintas respecto a los valores. Pero la ecuación sigue siendo A menos B partido por T más C, en este caso. Insisto que hay veces que algunos, incluso acá ponen signo más. Y eso hace que aquí le van a tener que poner signo menos. Pero son los arreglos que tiene cada autor. Dentro de los datos que tenemos, dice 30% de acetonitrilo. Entonces, nuevamente aquí ponemos X sub I sub I, porque va a depender si trabajamos cálculo rocío burbuja, porque aquí dice se pide calcular punto burbuja, pero ya podemos hacer punto, bueno, entonces si es punto burbuja, si nos queda tiempo hacemos el de rocío. Si es burbuja, entonces es X, porque primera burbuja significa que está todo líquido, y como está todo líquido, lo que se conoce es la composición entonces del líquido. Y aquí dice 30%, por lo tanto este tiene que ser 70%, no queda otra. Luego, datos adicionales, presión. La presión está establecida en kilopascal y es igual a 70. Esta presión es la que tenemos que utilizar para chequear nuestro resultado de punto rocío, punto burbuja. En realidad ni siquiera podría haberlo anotado de esta manera, podría haber puesto P es igual a kilopascal igual 70, porque no vamos a ocupar este dato, lo vamos a utilizar para chequear que finalmente hemos llegado al punto rocío y al punto burbuja. No sé si se entiende el concepto que no lo vamos a ocupar en ninguna ecuación, lo vamos a ocupar para chequear que las ecuaciones calcen y nos den, y tenemos que llegar a 70. Contra eso tenemos que ahora comparar las distintas expresiones que están por acá. Por ejemplo, cuando calcule punto burbuja, la P a la que debo llegar es 70. Tengo que llegar a un valor de 70 kilopascal. Si no llego a ese valor, voy a tener que necesariamente tantear. Bueno, creo que anotamos todos los datos. ¿No hay otro dato que falte? Parece que no. Aquí vamos a poner temperatura
tanteo. De tanteo la vamos a definir ahí, la vamos a dejar ahí como celda. Y sabemos que esa temperatura tiene que estar en Celsius. Celsius. Va a estar en grados Celsius. Y nada más. Con eso ya creo que estamos listos para poder comenzar a trabajar. Entonces, paso 1. Paso 1 acá es, dado que, no sé si lo ven claro ustedes, pero no hay información con relación a temperatura. Tenemos información de presión. O sea, la premisa acá es que esto es a presión constante. Significa que no vamos a tener posibilidades de utilizar lo que utilizamos en el ejercicio anterior, que es llegar y evaluar acá. Eso es fácil, porque uno llega, evalúa la presión de vapor y luego lo reemplaza en la ecuación del punto burbuja y fin, se acabó. El punto es que ahora no tenemos temperatura para evaluar la presión de vapor y reemplazarla en la ecuación de burbuja. Por lo tanto, en ausencia de esta temperatura, me veo obligado a darme una temperatura. Ahora, para no estar dando palos ciegos, la idea es darme una temperatura que esté entre el punto de saturación o la temperatura de ebullición del acetonitrilo y la temperatura de ebullición del nitrometano. Entre esas dos temperaturas debe estar la temperatura en que ebulle la mezcla. Ese es el concepto. Entonces, yo podría, desde el punto de vista metodológico, partir con cualquier temperatura, eso es cierto. Pero voy a estar dando palos ciegos. Mejor hago una estimación basado en las temperaturas y basado en un rango factible. ¿Cuál es un rango factible? La temperatura de saturación del acetonitrilo y la temperatura de saturación del nitrometano. Entre esas dos temperaturas debo darme un valor. Entonces el paso 1 es estimación, más que cálculo, estimación de temperatura. Temperatura. Entonces me doy una temperatura. ¿Y qué temperatura? La verdad es que utilizo esta expresión que ya también la habíamos explicado, pero ahora solamente la utilizamos. La voy a poner acá para poder usarla. Esta va a ser la ecuación 1 de este ejercicio, para ordenarnos. Por lo tanto, aquí lo primero es, para darme esta estimación de temperatura, debo conocer las temperaturas de saturación. Por lo tanto, tendría que calcular primero la temperatura de saturación. Entonces, tendría que ser un paso 2, porque en realidad necesito primero que todo calcular TS que no están. Si se dan cuenta, no hay TS disponible. Entonces, voy a hacer una reevaluación acá, y aquí sí tendría que poner cálculo de TS, que es la temperatura de saturación, con el objetivo de, paso 2, estimación de temperatura, que sería esa temperatura estimada, de TS estimada. ¿Se entendió por qué tuve que hacer ese cambio? Porque para poder calcular la temperatura estimada, necesito las temperaturas de saturación del acetonitrilo y del nitrometano, que no están. Por lo tanto, necesito primero que todo calcular esas temperaturas de saturación. Y para eso debería ocupar alguna expresión esta expresión que está acá. Esta expresión se despeja de la ecuación de Antoine. De la ecuación de Antoine uno despeja la temperatura de saturación. ¿Cuál es la ecuación de Antoine? Esta que está acá. Entonces, si yo despejo temperatura, llego a esto, o debería llegar a eso. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y la temperatura de saturación, dado que tenemos el componente, no se da por bibliografía encontrarla? ¿O es porque el ejercicio simplemente no lo arrojó como dato? ¿O siempre hay que hacer, obtener la temperatura de saturación? Claro, el punto, claro, uno podría tentarse a buscarlo por tabla. El detalle es que si se da cuenta, esto va dependiendo de la temperatura, por lo tanto, no me va a servir, porque la idea es que vaya variando con la temperatura. Bueno, de hecho, va variando con la temperatura y esa es la manera de llegar a la temperatura de burbuja o de rocío. No me sirve, no me va a servir porque si yo lo utilizo como dato fijo, no me va a variar, y qué es lo que yo ando buscando, que varíe en función de la temperatura, de la presión.
No. Sí puedo tenerlo, digamos, ahora entendiendo a lo mejor el sentido de la pregunta, claro, lo que yo podría obviar, a lo mejor pesquiso a través de la bibliografía y claro, podría obtener yo el rango. Entonces puedo decir, Datos tabulados ya claro, de saturación versus claro. tiempo. Claro, por ejemplo, algo conocido. Agua sé que está 100 y metanol sé que es 69, 68. Entonces, si estoy calculando o estoy estimando datos de temperatura estimada, debería hacerlo entre 68 y 100. No sería buena idea tantearse o empezar a tantear con una temperatura de 50, porque no está en el rango. No Tiene que está estar errado. entre 68 y 100. Claro, en ese sentido, claro que sí sirve tener esas temperaturas de bibliografía. Pero cuando tenemos esta información, y si tenemos esta información, uno esperaría que la hiciera con esta información. Sí, eso es como lo que uno esperaría. Ok. Le debe usar estos datos, sí, le debe usar los datos. Entonces vamos a utilizar el cálculo de la temperatura de saturación y vamos a calcular la temperatura de saturación del componente 1. Sería igual a... pero las pongo acá mejor, ¿sí? Mejor. De temperatura de saturación SUI, para dejarlo más ordenado. Acá sería más B, que sería esa, dividido por, y aquí utilizo A, que en este caso sería esa, menos logaritmo natural de P. Y P lo dejamos acá, ahí está P, la vamos a fijar para poder ocupar la planilla y que salga más rápido esto. Ahí sí. Y lo cierro acá. Nuevamente paréntesis, menos C, menos C. Ahí está. Entonces ese valor calculado da 69. Y ahora lo que uno esperaría es que esto lo recalcule también allá abajo. Ese valor, veamos si está bien calculado primero. Dice B, sería el D23, correcto, dividido por C23, que sería el A, correcto, menos logaritmo natural del D, que está fijo, así que estaría correcto, menos el E23 que sí era ese, está bien, entonces están bien calculados. Lo que hacemos es quitarle cifras significativas, lo dejamos ahí en una, por ejemplo. Eso vendría siendo las temperaturas de saturación. Están cerquitas, ¿eh? No están tan distantes las dos temperaturas. Y aquí pregunta al curso, ¿cuál de estos es más volátil? ¿Cuál de estos dos componentes es más volátil? El acetonitrilo. El acetonitrilo. Acá es al revés, si se fijan. Cuando empiece a ebullir o cuando llegue la mezcla a 69, va a empezar a salir el acetonitrilo. Por lo tanto, el que es más volátil en esta mezcla es el acetonitrilo, que ya a 70 grados empieza a ebullir el acetonitrilo. Bien, entonces tenemos las temperaturas de saturación que efectivamente, claro, uno podría eventualmente conseguirlas bibliográficamente y saltarse este paso, pero Profe, uno esperaría que ocupara las ecuaciones, ¿sí? ¿puede por favor agregar una compañera que se estaba inscrita y se cayó su compu y tiene que ingresar de nuevo? Sí, está aceptada, pero es que no es instantáneo esto, sí. Así que hay que tener paciencia, pero en la medida que van apareciendo yo los acepto, pero cuando Sí, aprieto o hago clic, ahí no, ingresó. claro, no entran en forma inmediata. Así Gracias. que estaré esperando. Gracias. Ok, entonces, hasta ahí voy con cálculo de temperatura, saturación, y que lo hice con la ecuación, a este le voy a poner ecuación 1. Esta sí que va a ser la ecuación 1. Ecuación 1. Y aquí también lo voy a dejar claro para que tengamos la huella de esto. Ecuación 1. De ahí salió esa temperatura, saturación. Y la temperatura está en Celsius. Celsius. Para evitar el tema del grado, que aquí no tengo por dónde poner el grado Celsius. Ya. Ahí tendría entonces, esta temperatura está medida en Celsius y fue calculada a través de la ecuación número 1. Lo que sigue a continuación entonces es determinar
este paso estaría ok, ¿sí? Ya lo hicimos. Ahora nos pasamos al paso 2, que es la estimación de la temperatura con la ecuación 2. Esto nos vamos con ecuación 2. Esa temperatura la vamos a poner acá. T estimada. La temperatura estimada va a ser el 69,8 multiplicado por la composición del acetonitrilo, porque este es un promedio ponderado, tal como calculamos las notas de esta asignatura, que es ponderado. Lo mismo, a propósito, ya todos tienen sus notas, supongo, y las notas se calcularon revisando el sílabo, vea las ponderaciones para que les calcen los números y las evaluaciones finales. Y aquí se hizo lo mismo, sería esa temperatura multiplicada por esta composición. Y eso nos da una temperatura estimada, y esto en Celsius, todo esto en Celsius, de 84 prácticamente, porque si yo lo llevo a, bueno, 83,7 grados Celsius. Esa es la temperatura que, de acuerdo a esto, me sugiere partir tanteando. O sea, eso es parte de lo que uno esperaría que esta cosa funcionara. Partir tanteando con 83,7 o con 84. ¿Ya? Partimos entonces. Calculamos punto de burbuja. Entonces paso 3, porque se pide calcular punto burbuja, ¿cierto? O Rocío. Burbuja. Entonces, cálculo de punto de burbuja. Y el punto burbuja va a estar dado por ecuación 3. ¿Dónde habrá el punto ecuación? Aquí está la ecuación de burbuja. Ecuación de burbuja para que, bueno, este lo voy a subir un poco. Esa es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Y el punto de burbuja, para recordarlo, lo dejamos ahí. Y esta sería ecuación 3. Ecuación 3. Bueno, procedo entonces. Si se dan cuenta, arriba tengo la información, tengo todo. No me falta nada para poder calcularlo. Por lo tanto, Una consulta. avanzo. Usted dijo que estaban las notas, pero las notas no aparecen, por lo menos a mi grupo, a ninguno le aparecen en el aula. ¿Están en algún documento? Sí, las notas están en cada uno de los... Bueno, están para quien subió el trabajo. Supongamos, déjame aquí para no contaminar. Ahí. ¿Paré la grabación o no? No estoy seguro. Grabación. ¿Alguien me puede decir si está grabando esto? Que yo no puedo ver si está grabando. Ahora sí, profe. Oye, muchas gracias. Ya, comenzamos entonces, después de esta desviación académica, avanzamos entonces con el cálculo del punto burbuja. El punto burbuja se calcula de multiplicar la presión de vapor evaluada a la temperatura estimada. La temperatura estimada es 83,7. Entonces, como ya la calculé, la bajo, 83,7. ¿Por qué la estoy bajando? Porque la idea es utilizarla para yo cambiarla y no perder esto. Por eso es que la estoy copiando acá y esta es la que yo voy a utilizar para tantear. Entonces ahora necesito calcular las presiones de vapor. Presión de vapor su I. La presión de vapor su I va a estar dada entonces por la exponencial, porque es la ecuación que utilizamos anteriormente para calcular presión de vapor, de A, en este caso este es A, menos B, dividido por la temperatura, que sería esta. Y... Profe, parece que está pegado. Profe, está pegado el... Está grabando, No se está se ve viendo. la planilla, profe, no se ve. Ok, voy a tener que dejar de compartir. Y ahora nuevamente compartir. ¿Y ahí? ¿De ahí se ve o no? Ahí sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Uy, qué accidentada esta clase. Ya, entonces, vamos, exponencial. Exponencial de A, ahí sí, A menos B, estaba en eso yo, menos B, dividido por la temperatura, esta temperatura, que la voy a fijar para hacerlo más rápido, ahí, menos C, menos C, ¿o no? Sí. A menos B partido por T más C, T más C, que sería esta. Y uno más.
Eso es, 109. Y luego me voy con esta, que podría calcularla en forma inmediata para abajo. Ahí está. Esta presión de vapor está en kilopascal. Y fue hecho con la ecuación... No la tengo acá, no estoy seguro, con esta ecuación. La vamos a bajar. No la voy a ocupar más esa, así que la voy a dejar aquí, para que se vea que ocupamos esa ecuación. Y esta sería la ecuación número 4. Ecuación 4. Ecuación 4. O sea, esto termina con ecuación 4. La presión de vapor entonces la calculé con la presión, con la ecuación 4 y la unidad de medida es kilopascal. Ahí están los valores. Luego lo que hago es avanzar ahí con la presión y llego a una cifra significativa. Ok, ahí estamos entonces. Finalmente obtengo entonces presiones de vapor para cada uno y puedo calcular entonces ahora sí la presión de burbuja. Va a ser la presión de vapor del componente 1 multiplicado por su composición más la presión de vapor del componente 2 por la composición del componente 2. Y eso nos da levemente superior a la presión que está ahí. La presión ahí es de 70 y aquí nos dio 73. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Que ya lo habíamos dicho anteriormente. Hay que bajar un poco la temperatura. Hay que bajar la temperatura. Entonces, la bajo a 83. Me da 71. Todavía está cerca. 82. Ahí está bastante más cerca. Pero... y 70. 82. Déjeme subir. Ahí está, me estoy acercando. 82.4. Ahí está. Ahí está. Entonces, la temperatura, que claro, salió sencillo porque, insisto, la temperatura estimada es bastante cercana a donde está el punto. En 2-3 toques ya llegué a la temperatura que más se acerca al valor, o que en realidad es el valor. Entonces llegamos a una temperatura de 82.4. Eso indica entonces que el punto de burbuja de esta expresión ocurre a los 82,4 grados Celsius. Entonces, fíjense aquí, a presión constante, o sea, a 70 kilopascal, el punto de burbuja se expresa en términos de temperatura y es 82,4 grados Celsius. O sea, en otras palabras, esta mezcla va a empezar a ebullir a los 82,4 grados Celsius. Uno podría eventualmente decir, ¿está bien esto desde el punto de vista de la lógica? Sí, no sé si está correcto, pero está dentro del rango. O sea, podría ocurrir, y esto ocurre, por eso es bueno estos ejercicios como para no quedarse contento con los números, sino que empezar a chequear que a lo mejor por alguna situación particular que no consideró que esto era milímetros de mercurio o que era kilopascal, bueno, lo que sea, puede que a lo mejor le dé una temperatura de 110. Y uno se queda feliz porque en realidad calzó 70-70 porque los números dan de todo. Entonces uno dice, ya, perfecto, está muy bien, llegamos a 110. Pero 110 está fuera del rango. Significa que hay un error. Es evidente que hay un error porque la temperatura tiene que estar dentro de este rango. Entre, ¿dónde está la, perdón, acá? Entre este rango, entre 69 y 89, perdón, nada que ver ahí. Entre 69,8, que es 70 grados Celsius, y 89,6. Y está dentro del rango, 82, entre 70 y 89. Insisto, si me da, por ejemplo, 95, es que algo hice mal porque no puede dar 95, está fuera de rango. Está fuera de rango. Por lo tanto, no quedarse contento solamente con el número, sino que además chequear si está dentro del rango. Si está dentro del rango, ya me quedo bastante más tranquilo y que seguramente todo lo que hice está bastante bien. Y esa temperatura es la que corresponde. La virtud que tiene esto de las planillas de cálculo, que claro, si uno modifica aquí este valor, por supuesto que también aquí varía, y esto hace que también cambie todo. Y claro, el valor aquí bajó a 64,9, por lo tanto tendría que nuevamente tantear temperatura
hasta llegar a 70. Ese es como el objetivo de esto. Bueno, pero aquí habíamos hecho la intervención, esto era 30 y este era 70, y habíamos llegado a ese punto de burbuja. Dijimos que si nos quedaba tiempo podíamos hacer la de punto rocío, y nos queda un poquito de tiempo, así que podemos avanzar con el punto rocío. El punto rocío es trivial, pues lo mismo en el entendido de que el mecanismo es el mismo, lo único que cambia es la expresión. Ya no va a ser esta expresión, sino que va a ser la expresión que está acá. Entonces esta va a ser la ecuación número 5 para el cálculo del punto rocío. Entonces esta es ecuación 5, punto de rocío. Y comparo contra la misma contra la misma presión. La presión debe darme 70, me está confirmando que es a presión constante, por lo tanto no puede variar la presión. Y ahora lo que tengo que hacer es ingresar los datos en esta nueva expresión. Ahora el valor de I toma el valor que aquí aparece, 0,3 y 0,7. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, más 1 dividido por, abrir paréntesis, el I1, que sería S, dividido por su presión de vapor 1, es esa, correcto. ¿Está bien o no? Sí, sí. Más, voy aquí, sí, voy aquí. Más I2, que sería esta, dividido por su presión de vapor. Y ahora simplemente tendría que cerrar paréntesis y llegar al resultado. 64 kilopascal. 64 kilopascal. Y esto nuevamente lo reduzco acá. Hasta ahí. Ese es el valor, 64. Tengo que nuevamente comenzar a tantear temperatura. Ya sé que la temperatura de burbuja, esta la voy a correr un poco más abajo. Temperatura de rocío en Celsius. Voy a bajar aquí. Me voy a quedar sin no. En Celsius es igual a... bueno, está además eso. Es igual a 82,4. 82,4. Ese es el valor del punto de burbuja. Ya está seteado ahí. Ahora lo que tengo que hacer es hacerme cargo del punto rocío, que también va a ser temperatura de burbuja. Temperatura de burbuja. Ahora tengo que hacerme cargo del punto de rocío. Temperatura rocío, y lo mismo, va a estar en Celsius, y el valor es el que tenemos que calcular ahora. Por lo tanto, comenzamos a tantear. Lo mismo en este caso, el valor para el punto rocío no tendría que comenzar a trabajar con valores, porque aquí cambia. Se bajó mucho, pero en realidad al revés. Estoy en 80. Uy, está 75. ¿Qué estoy haciendo? 90. 88. 86. 85. Ahí estamos. 85 Celsius. Por lo tanto, aquí temperatura es 85 grados Celsius. Ahí están los dos valores. Entonces tenemos temperatura de burbuja 82,4 y temperatura rocío 85 grados Celsius. ¿Contra qué comparé? Contra la presión siempre. Tengo que llegar a 70 kilopascal. Y aquí llegué a 70. Bueno, prácticamente 70. Eso es respecto entonces a lo que tiene que ver con cálculos de punto rocío y de burbuja que están previstos para la clase de hoy. ¿Dudas, consultas con relación a esto? ¿Dudas, consultas de punto rocío y burbuja? Aquí, si se pega el clutch 85. Ya. Dentro de lo que son las tareas, aquí aparece sistema binario. Todos son de sistema binario, por lo que estoy viendo, sí. Y ustedes tienen que darse, como les decía, componentes, y que uno esperaría que no fueran los mismos, porque ahí sí que uno se da cuenta que hay una copia entre un equipo y otro.
Esa es también una de las razones por qué se hizo también la modificación de la forma de subir las tareas. Así es que eso es. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a la forma en que estuvimos desarrollando esta pasada. Repaso solamente el aspecto de tipo metodológico. Lo primero que se hace para calcular punto de rocío burbuja para presión constante, que es el caso, es primero darse una temperatura de saturación. Alguien sugería obtenerlas bibliográficamente. Claro, sí, también es carta, también puede ser factible conseguirse esas temperaturas y obviar esta parte numérica. Pero insisto, uno esperaría que si ya están los datos disponibles y estamos estudiando ingeniería, la idea es que ocupemos las ecuaciones y utilicemos planillas de cálculo para poder, de alguna manera, comprobar en forma analítica que efectivamente la temperatura de saturación calza con una que recopilé yo en forma bibliográfica. Eso también hablaría bien del que está haciendo la tarea, porque aparte de haberlo calculado a través de la expresión, se da cuenta que empíricamente está bastante cercana a esta estimación que se está haciendo con Antoine. Seguramente, a lo mejor, la temperatura de saturación del acetonitrilo es de, no sé, es 71 quizás, no sé, por decir algo. Y la que yo calculé fue 69,8. Entonces, está bastante Sabe cercana. que las temperaturas bibliográficas son súper diferentes. La del acetonitrilo es de 82 grados, la del nitrometano es de 102 grados, y eso es porque esas temperaturas de ebullición bibliográfica están medidas a una atmósfera de presión solamente. Claro, ahí tenemos el otro detalle. Pero las hay también a presión, que uno las podría buscar. Pero la pesquisa ya es media esclava. Entonces, si puede ocupar la ecuación, mejor. Si Profe, usted me dice esa, pues, ¿me puede repetir esa? 110 kilopascal, porque eso es una atmósfera. ¿Cuánto me dijo el acetonitrilo? Del acetonitrilo, 82 grados Celsius. Ahí está, 83,7. Claro, y 102 grados Celsius para el nitrometano. Ahí está al 103. lado. Claro, 103. ¿Se da cuenta? Claro, sí. Por lo tanto, no era tan buena idea. Bueno, sí, pero es que existe. También se pueden encontrar a 70, pero hay que buscar en tablas más específicas, que están por temperaturas y presión. Sí. Ya. Alguien iba a decir algo, disculpe. profe, de eso mismo que habla el compañero, por ejemplo, si nosotros tenemos dos sustancias líquidas en una mezcla y, por ejemplo, sus temperaturas son muy lejanas entre sí, independiente de las condiciones de presión, bueno, considerando obviamente la temperatura, por ejemplo, independiente de la presión, si yo puedo poner más o menos presión, ahí uno igual puede, digamos, si uno lo quiere visualizar experimentalmente, lo puede comparar y puede estimar más o menos, es decir, en la primera burbuja, ¿cuál va a salir primero de los dos? Claro, pues mirando los datos de acá. Por ejemplo, en el acetonitrilo tiene mayor presión de vapor, este es más volátil, sale primero. O desde este otro punto de vista, el que tiene menor temperatura de saturación va a salir primero. Yo como sugerencia para elegir, lo que haría es calcular el alfa. El alfa es el cociente entre los dos. Si es sobre 1, estamos al otro lado. Si está muy cerca, por ejemplo, 1.1, pucha, no es una buena elección. No es buena elección. Trate de que le dé sobre 1.5 para asegurarse que va a tener una buena separación. Ok, entiendo. Que a lo mejor en una de esas justo eligen un compuesto que tiene la misma presión de saturación y no vamos a llegar a los resultados, porque van a estar hacia otro, no se puede resolver. Entonces, asegurémonos que estas presiones de vapor sean distintas, bien distintas. Ojalá sobre 1.5. En este caso, ¿cuánto el cociente dividido por nos da 1.9? Claro, súper, casi el doble, más que bien. Se pueden separar sin ninguna dificultad. Pero hay que hacer ese ejercicio, no sería mala idea a lo mejor tomar dos, chequear antes de hacer nada las presiones de vapor, o también podría hacer lo que hizo su compañero, revisarla total a una presión, se supone que eso se mantiene hacia abajo. O sea, esta diferencia se va a seguir manteniendo a 110, a 200, así que yo la puedo pesquisar, no importa que no tenga esta presión, pero a una atmósfera veo que hay una diferencia entre las dos, entonces te sigo dando con ese par que elegí, porque están con presiones de vapor bastante distintas. Pero si a una atmósfera
una es 59,9 y la otra es 60 o 61, es que mejor cámbiela, po, porque va a llegar a complicaciones en el desarrollo de alguna ecuación por ahí. Puede que llegue a números negativos, cosas extrañas le van a pasar. Y eso es porque no se pueden separar, po. Eso es. Sí. ¿Profe? Sí. Para ámbitos de la tarea, entendiendo que hay que seguir el formato Word, entonces, me queda un poquito la duda de, en esta fórmula de presión constante, la temperatura, nosotros la tarea, ¿tenemos que colocar solamente la que es la correcta y que da los valores? ¿O tenemos que demostrar también con 1, 2 de tanteo? Generalmente lo que se hace es poner una iteración y el resto el resultado. Ya. Se hace una iteración, por una sola, y el resto luego por iteración se llega al resultado. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, esta expresión, por ejemplo, de presión de vapor, ¿dónde está? Bueno, esta temperatura de saturación hay que hacerla porque hay que explicar cómo se llegó a la temperatura de saturación. Hay que hacerla, no se le puede hacer el key test. En el caso de la presión de vapor, que no lo puedo leer acá, esta también hay que escribirla, pero no se escribe la cantidad de veces que tanteó, se escribe una sola vez. No sé si me voy explicando, porque uno tiene que ir calculando presiones de vapor, va a ir cambiando las presiones de vapor, porque cuando uno cambia temperatura, cambia la presión de vapor. No las tiene que escribir todas de nuevo. Claro. La pone una sola vez y luego va poniendo los resultados de las distintas iteraciones, una sola iteración y luego el resultado final. Porque ya se supone que explicó cómo reemplazó las constantes en cada uno de estos valores. Eso es. Para los que tienen esta tarea, yo les invito a revisar la forma en que estoy presentando yo los resultados. Esa sería la forma que uno esperaría que hicieran el trabajo este. Sí, principalmente. ¿Profe, una consulta? ¿Todos los grupos hacen esta tarea? No, entonces usted entendió mal, porque